Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, venimos delante de ti en esta mañana, agradeciéndote, Señor, por la vida y la salud que nos otorgas gratuitamente un día más. Queremos pedirte, Señor, que en esta mañana no seamos nosotros solos en este medio, sino que tu Santo Espíritu y tus ángeles estén en este lugar acompañándonos, Señor, en este culto. Queremos pedir, Señor, que tu palabra pueda ser impartida y que todos podamos recibir pan de lo alto en esta mañana. Te rogamos que bendigas a cada persona que ha venido y a aquellos que no lo han hecho, que también bendiga sus vidas, donde quiera que estén. Te rogamos esto por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos queridos. Qué gusto estar aquí nuevamente en su medio y ver los queridos rostros de nuestros amigos, hermanos, que en esta mañana nos reunimos para adorar a Dios y para meditar un poquito sobre lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Es mi oración y deseo que el Señor nos pueda bendecir, nos pueda iluminar y que podamos afianzar nuestro propósito de conocer a Dios, quién es el Señor y qué espera Él de nosotros y cuál es nuestra decisión a su llamado. Por eso, para empezar en esta mañana nuestro diálogo, quiero invitarles a todos a que pueden arrodillarse y los que inclinen sus rostros para pedir la presencia del Espíritu Santo que nos acompañe en esta mañana. Querido Señor, en esta mañana, asimismo nos acercamos a ti, en las rodillas, Señor, para pedir que tu presencia pueda estar en este lugar, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, Señor, directamente y nos afiance en la verdad y que nuestras convicciones puedan ser fuertes y podamos tomar la decisión de caminar en esta senda a la cual tú nos has llamado. Rogamos tu bendición en este día y en esta hora, en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Para empezar esta mañana quisiera invitarles a que mi compañera Magda coloque dos citas que quiero empezar el sermón en esta mañana, que son relevantes, importantes y va a ser el fundamento del tema de hoy. Dice la primera cita, si la tenemos, perfecto, dice: necesitamos estudiar el derramamiento ¿de qué? De la séptima copa. ¿Cuál es la séptima copa? Literalmente. La séptima plaga. La séptima copa de las plagas, hablando de Apocalipsis 16. Y la hermana Juárez nos dice, tenemos que estudiar con dedicación la séptima plaga. Y continúa, los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño. ¿Hay religiones buenas? ¿Hay religiones malas? Ambas van a despertar del sueño. Y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Entonces, en esta mañana queremos revisar un poquito el tema de la séptima copa, séptima plaga. Quiero que me acompañen a la siguiente slide, por favor, para complementar esta mañana la idea. En el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están, ¿qué cosa, hermanos? Cumpliendo.
expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Incluyan en sus discursos, excluyan, ¿ok? Dice, excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Hermanos queridos, en esta mañana vamos entonces a revisar el consejo del Señor, estos puntos, estos pasajes bíblicos que nos alertan de los tiempos proféticos en los cuales estamos viviendo. Rápidamente abramos entonces nuestras Biblias. Vamos a mirar en Apocalipsis 16. Vamos a mirar la séptima copa, la séptima plaga. Apocalipsis 16, versículos 17. Vamos a ir rápidamente a tener una noción general. Y dice el versículo 16. Y los congregó, vamos desde el 16, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, el 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz, ¿de dónde, hermanos? Del templo del cielo, específicamente ¿de dónde? Del trono, diciendo, hecho está. Y hubo voces, relámpagos, truenos, hubo un gran temblor, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darles el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, el 20, y los montes no fueron hallados. El 21, y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, que era muy grande. Hermanos queridos, en esta mañana vemos la séptima plaga, es en realidad el inicio de todo el compendio de la ira de Dios. Cuando Cristo pronuncia las palabras, hecho está, termina su obra ¿en dónde, hermanos? En el lugar santísimo, en el templo celestial, allí en el trono del lugar santísimo, Cristo termina su obra y Él dice, hecho está. Y entonces se prosiguen con las plagas. Muy interesante mirar cuando Cristo dice, hecho está, ha terminado su obra en el templo. Cuando vamos en el pasado, en la historia de Cristo en la tierra, hubo un pasaje que nos describió algo similar. Vamos a Lucas, primeramente a Mateo 24:1. Mateo 24:1, quiero invitarles. Dice la palabra del Señor en este pasaje, y salió Jesús, salió del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrar los edificios. ¿Qué experiencia tuvo aquí en este último pasaje cuando Cristo se retiró para siempre del templo? Dice que salió, y allí es cuando Cristo dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que, ¿qué cosa, hermanos? No quedará piedra sobre piedra. Siempre que Jesús, una vez que Jesús salió aún del templo terrenal, la sentencia era destrucción. Acompáñenme, por favor, a Lucas 13:35. En Lucas 13:35, Cristo amplía la experiencia de que Él haya salido del templo. Acuérdense que Jesús buscaba congregarse. Pero cuando Él salió, dice así el Señor, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y no me veréis más hasta cuando venga el tiempo cuando digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Cristo ha salido del templo, la próxima vez que se lo va a ver a Jesús será en su gloria. Pero Cristo dice, ¿cómo queda el lugar cuando Él ha abandonado ese sitio? Desierto, vacío. En el contexto espiritual, lo que está pasando aquí, lo que pasó en la tierra en la época de Cristo, lo que va a pasar físicamente en el santuario celestial, tiene que también ver con una experiencia en mi persona.
Acompáñenme, por favor, en 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19 dice el Señor. Dice así el Señor: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué cosa, hermanos? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces miremos el contexto de que ahora nosotros, cada uno de nosotros, cuando hemos escuchado el mensaje de Cristo, nosotros nos convertimos en el templo del Señor. Vamos a mirar qué pasa con este templo de mi mente y de mi cuerpo. En Mateo 12:43 en adelante dice, Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces podemos mirar aquí que en mi templo de mi mente va a haber dos clases de espíritus. O va a ser mi mente, mi cuerpo, la morada del Espíritu Santo, o bien la morada de algún espíritu demoníaco. Y miren lo que pasa con los espíritus demoníacos en la mente. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Cuando llegó el Evangelio a tu vida y sacó los demonios que habían acá adentro, ese demonio que había, el espíritu que te controlaba, el Espíritu Santo hizo una obra de limpieza en tu mente y en tu cuerpo. Cuando tú recibiste los aspectos de una nueva vida, cuando tú te bautizaste y dejaste la vida pasada, cuando tú empezaste a escuchar las doctrinas, empezaste a caminar y a crecer, el Señor Jesús empezó a barrer y a limpiar tu casa. Pero tristemente no permitiste que el Espíritu se mantuviera y en algún momento salió y quedó desierto. Y allí entonces regresa ese espíritu maligno que salió inicialmente, pero no solamente él, sino que continúa diciendo el 45, entonces va y toma consigo a otros, ¿qué, hermanos? 7 espíritus peores que él. ¿Cuántas plagas son, hermanos? 7 plagas, 7 veces más el contexto de la deformidad y de la degradación en el contexto universal. Los demonios cumplen eso primeramente en tu santuario, primeramente en tu mente. Y entrados moran allí. ¿Dónde es que moran los demonios ahora? En tu mente, en tu ser. Morada de Satanás y de demonios se ha convertido tu mente. Y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá en esta generación, ¿qué cosa? Mala. Les invito a que abran conmigo en 1 de Tesalonicenses 4, 7 al 8. Aquí vamos a mirar, hermanos queridos, ¿qué me diferencia a mí de ser una generación mala? De acuerdo al contexto, cuando un espíritu inmundo maneja mi mente, mi generación es mala, mi ser es malo, yo soy malo. Pero cuando muere el espíritu, ¿en qué se va a evidenciar? Dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 4, 7 al 8. Porque no nos ha llamado Dios ¿a qué, hermanos? A inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que menosprecia no menosprecia al hombre, sino ¿a quién? A Dios, el cual también nos dio, ¿qué cosa? Su Espíritu Santo. Entonces, para que el Espíritu Santo se mantenga en mi mente, continúe viviendo en mí, ¿qué debe haber en mi vida? Santificación, progreso, crecimiento, desarrollo, avance, profundidad en mi experiencia religiosa. Vamos a Efesios 4, 25. Y quiero mirar aquí la experiencia de un verdadero cristiano convertido, santificado. En adelante, Efesios 4, 25 en adelante dice, por lo cual, dejad la mentira. ¿Quién es el padre de toda mentira? Satanás, el padre de toda mentira. Dice así, dejad la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En este cuerpo de Cristo, la primera insignia que debe haber en mi vida
es de que yo distinga entre lo mentiroso y lo verdadero. Que yo me vuelva transparente. ¿Soy torcido, hermanos? ¿Soy mentiroso? El Señor me dice, la primera insignia de que el Espíritu Santo está morando en mi mente y no está vacía, es porque la mentira y la verdad se empiezan a separar. Empiezo a distinguir qué es verdad y qué es mentira. ¿Vivo una mentira acaso yo? El 26. Airaos y no piquéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Señor me invita a mí que yo debo desarrollar un celo y un honor por las cosas de la verdad. Y debo defender la verdad con celo y honor. El Señor me invita a que yo me empiece a separar del pecado. No pequéis, dice. ¿Qué es pecado, hermanos? Transgresión de la ley de Dios. Que mi vida, con el celo por la verdad, empiece a vivir en armonía y en obediencia con esa ley de Dios. El 27. No deis lugar ¿a quién? Al diablo. No permitas que el diablo vuelva a tu casa. Dice el 28. El que hurtaba o el que robaba, no robe más, antes trabaje. Hermanos queridos, y aquí tenemos que hablar a nuestra iglesia en esta mañana. El Señor ha puesto un mensaje en donde nosotros tenemos que demostrar en nuestra vida cotidiana cómo estamos creciendo en santificación. La primera cosa que el Señor nos llama en nuestra vida rutinaria es a trabajar. No hay lugar para el ocio. No importa, no estamos hablando aquí de qué tipo de oficio tengamos. Si soy panadero, si soy carpintero, si soy albañil, si soy cualquier oficio, trabajo que haga, el Señor me llama a que yo no hurte, sino a que coma con sudor. Que cada bocado con el que me alimento sea producto del esfuerzo y del trabajo, no de la viveza criolla que a veces nos gloriamos en tener aquí nosotros en nuestro medio. Y dice el Señor, obrando con sus manos lo que es, ¿qué cosa? ¿Qué dice el versículo, hermanos? Lean conmigo. Obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga que dar al que padeciere necesidad. El Señor nos llama a que nosotros seamos útiles. ¿Saben? Una ciudad muy prometedora, muy recomendada en las cosas seculares, en Colombia, porque, ¿no es cierto?, es una ciudad donde todo es glamour, todo es sensualidad, todo es desarrollo, todo es, ¿no es cierto?, atractivo, todo es bonito, pero hay una cosita que hay en ese lugar que no le gusta a la gente trabajar, que a la gente le llama la atención cómo hacer negocios y cómo tener lo que más se pueda de dinero sin tener que trabajar. Y con eso me ponía yo a pensar los crímenes que se desarrollan, el descalabro social que existe por esa filosofía. La ley del más vivo, la ley del más fuerte. Y pocas personas, especialmente de ciertas clases, se considera que las niñas se dañan los manicure y las manitos por picar cebolla, ¿verdad? Por tener que cocinar. Porque se unta el cabello, ¿no es cierto?, de los olores de cocina. Yo no cocino. Y empieza un contexto intelectual donde se fomenta el ocio. Se fomenta desde los niños, niñas, desde pequeños, el ocio, la vagancia, la falta de ser útiles. Miren lo que dice el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces, hermanos, cuando yo soy un ocioso, cuando me hago el vivo, cuando hurto, cuando robo, cuando las cosas de la vida me parecen que están relacionadas con mi capacidad de sagacidad, entonces, hermanos, entre otras cosas más, estoy haciendo que el Espíritu Santo salga de mi mente. El 30. Toda amargura y enojo e ira
y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Recientemente hubo unas situaciones aquí en el país, protestas. Había una situación media drástica por el centro de la ciudad y salió un reportaje en donde las huelgas estaban destruyendo todo a su paso y una vecina llama al propietario que había venido de otro país a instalar su negocio y le dicen: miren, están saqueando, están destruyendo su local, su restaurantito. Y él sale desesperado para ir a mirar qué pasaba, y a la turba él le sale a decir: miren, deténganse, es el dinero que he traído de tanto trabajo, de tantos años. Y cuenta que lo único que oía era precaciones, insultos horribles, y más lo agredieron y destruyeron más tu lugar. Estamos viviendo estos ambientes pesados en el mundo. Dice el Señor: toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia. Estamos como adventistas participando de esas huelgas. Estamos saliendo como personas esquizofrénicas. El 32, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Cristo nos perdonó en Cristo. Veamos a Efesios, por favor, Efesios, para complementar esta idea. Efesios 5, 15 en adelante. Mirad pues, Efesios 5, 15 en adelante. Mirad pues cómo andéis avisadamente. Miren esto, cómo es la experiencia del cristiano, cómo es la conducta. Dice: no como necios, mas como sabios. Una persona necia, ¿qué característica tiene? Que usted le dice una vez, le hace caso, le vuelve a repetir, le hace caso, le repite una tercera vez, le hace caso. Pasarán 1000 veces que le dice y nunca hizo caso. No entendió, no quiso oír. Necedad. Necio dice aquí. No como necios, sino como sabios. Una de las características que estamos reflejando que el Espíritu Santo mora en mi mente es si es que estoy siendo sabio o sigo en necedad. Solamente allí ya me doy cuenta qué espíritu está rigiendo mi mente. El 16, redimiendo, hermanos, yo quiero que miremos en este verso. ¿Qué característica dice aquí? ¿Redimiendo qué? El tiempo, porque los días son malos. Hermanos queridos, el Señor nos llama a redimir, el Señor nos llama a rescatar el tiempo. Y en esta mañana, ¿cuántos estamos pasando horas y horas en el día sin hacer nada? ¿Cuántos estamos malgastando el tiempo? Y tiempo, en el contexto de la 7ª plaga, tiempo es gracia. Porque el Señor cuando dijo, hecho está, ¿qué significa? Que se acabó, ¿qué cosa? El tiempo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes tiempo? ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años, tengo 40, tengo 50, tengo 80 años. ¿Qué has hecho con ese tiempo? El Señor me dice, el tiempo que te queda hasta cuando Cristo diga hecho está, redímelo, rescátalo, inviértelo. Y miren lo que dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Porque el tiempo es malo, los días, sinónimo de tiempo. Porque el tiempo es malo, redime el tiempo. Sácale ventaja para tu santificación. Crece cada día en las experiencias que el Señor te llama. No desperdicies la gracia que tienes hoy, que es el tiempo. El 17, por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos. ¿Qué característica tuvo el siervo fiel y prudente? Que dio alimento a tiempo a su familia. Comió, se nutrió, se engordó a tiempo, mientras había tiempo. Una característica de redimir el tiempo es si es que estamos creciendo, es si es que estamos engordándonos espiritualmente, es que si estamos desarrollándonos en un contexto espiritual en que integra todo el aspecto de mi estilo de vida. Dice así el 18, y no os embriaguéis de vino. Cuando hablamos de esto,
Vamos a mirar cuál es el vino que estamos expuestos en este tiempo. No os embriaguéis de vino, el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Una condición para que el Espíritu Santo se mantenga en mi mente es que yo no participe del vino. ¿Cuál es el vino? Vamos rápidamente. Apocalipsis, ¿no es cierto? Acompáñenme, por favor. Quiero que me acompañen aquí en Apocalipsis 18:3. ¿Qué vino es el que extirpa al Espíritu Santo de mi vida en este tiempo contextualmente hablando? Dice así Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones, ¿qué característica tienen? Han bebido, ¿qué, hermanos? Del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones, todas las personas han dejado de tener el Espíritu Santo y están con un vino de embriaguez, y vamos a mirar un poquito más lo que eso significa. Pero el punto aquí es, el Espíritu Santo no mora más en todas las naciones. Continuemos. Vamos a mirar un poquito aquí Apocalipsis 16:13. Vamos aquí a Apocalipsis 16. Vamos a mirar el preámbulo a las condiciones de cuando Cristo va a salir del lugar santísimo. ¿Qué pasa antesito de que Él salga? Dice así: y vi salir, hablando de la sexta plaga, pero acordémonos, no es un episodio cronológico, porque esto no es cronológico. El tiempo para el desarrollo de todas las plagas es la séptima en este caso, cuando Cristo dice, hecho está. Pero el ambiente, lo que rodea al mundo, antes de que eso pase, nos dice en la sexta plaga. Y vi salir el 13, de la boca de quién, hermanos, del dragón, ¿de quién más? De la bestia y del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. 14, porque son espíritus ¿de qué? De demonios que hacen señales. Característica de los demonios que han invadido la tierra es que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y a todo el mundo. ¿Qué pasó con todo el mundo de Apocalipsis 18:3? Todos habían bebido ¿de qué? Del vino, de esa fornicación, de esa unión prohibida de estos 3 elementos, de la bestia, del dragón, de la bestia y del falso profeta, de esta trinidad falsa, mitológica, apóstata, entre las mismas doctrinas satánicas, doctrinas católicas y del protestantismo apóstata. Todo eso se ha contenido en una nueva religión. Todo eso se ha colocado como un nuevo plato, un nuevo vino, del cual todos están participando. Y dice, con esto, vamos a 2 de Tesalonicenses 2, del 3 en adelante. 2 de Tesalonicenses 2 nos va a narrar un poquito cuáles son estos todos que bebieron de este vino, que fueron engañados los reyes y todo el mundo, fueron tomados, embriagados, sin el Espíritu Santo. Dice así el versículo 3 de 2 de Tesalonicenses 2. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá antes, ¿qué cosa? ¿Qué es lo primero que debe haber para que llegue esta experiencia de que todo el mundo se va a embriagar? ¿Qué cosa debe haber? Apostasía. Antes de que venga este vino que va a embriagar a todos, tuvo que haber primero apostasía en aquellos que tenían la bebida no adulterada. Dice, y no se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El 4. ¿Qué característica tiene la apostasía? ¿Qué característica tiene el hombre de pecado? Que se oponen y se levantan contra todo, ¿qué cosa? Lo que se llama Dios. Se oponen en esta mañana. El mundo cristiano se opone a los principios del gobierno de Dios, que es su ley. Estos aspectos están directamente conectándose. Cuando veamos apostasía en el pueblo de Dios para compartir de ese vino de fornicación, de todas las otras doctrinas falsas, paganas, entonces podemos ver
que el fin está por llegar. Dice el 5, no os acordéis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto, el 6, y ahora vosotros sabéis lo que impide. ¿Para qué? Para que a su tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que ahora impide que finalmente se desarrollen los últimos aspectos proféticos? Aquel que está intercediendo, que todavía nos da tiempo, aquel que todavía tiene la gracia, aquel que todavía dice hecho, todavía no dice hecho está, aquel que todavía trabaja en favor nuestro, es el único que detiene estos procesos. El 6, el 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. ¿Quién es el que ahora lo impide? Hasta aquí. Cristo. Solo espera hasta cuando Cristo diga hecho está. Solo espera eso. Entonces tomará todo lo que se desarrolló y que decía en Apocalipsis 16 y los congregó para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, siguiendo aquí el 8. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Cristo finalmente haya de venir, va a acabarse todo esto. Pero miren esto un poquito antes. El 9. ¿Qué experiencia pasa en el pueblo de Dios? Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación ¿de qué? ¿De quién? De Satanás, con grande potencia. ¿Y qué le acompaña a la operación de Satanás? Señales y milagros mentirosos. Como volvamos aquí a Apocalipsis 16, que decía el 14, porque son espíritus de demonios haciendo milagros y van a toda la tierra y a todos el mundo para congregarlos para la batalla. Miren ustedes lo que estamos viendo físicamente. Es la obra de Satanás a través de aludir a los sentidos, a las emociones. Cuando está dominando el mundo con estos temas abstractos, con estas ilusiones inmensas, mentirosas. Y miren aquí el 10, con todo engaño de iniquidad a los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es entonces el gran meollo del problema ahorita, en este momento, antes que Cristo termine su obra en el lugar santísimo? Que Cristo ha dado la verdad a su pueblo, pero no ha habido el amor a la verdad. Se ha despreciado, se ha pisoteado, se ha rechazado a Dios y al Espíritu Santo. Y por eso tenemos las consecuencias de que los demonios están posesionándose de las mentes de las muchedumbres. Dice así, ¿no es cierto? El 11. Por tanto, esa es la sentencia importante, la sentencia que va a determinar nuestro destino. El 11. Por tanto, el Señor les envía operación de error. ¿Cuál es la operación de error? La obra de esos 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que van por todo el mundo engañando a los reyes, a los gobiernos, a las naciones, a los sindicatos, a los conglomerados, a los pueblos, a las etnias. ¿No tuvimos aquí en el Ecuador una situación donde se empezaron a ver segregaciones, puntos? Miremos cómo las cosas sociales están armándose para esto, hermanos queridos. No estamos hablando aquí cosas ficticias, son eventos que estamos viviendo y viendo que nos avisan que la obra de Cristo está por terminar. Y aquellos que rechazaron su llamado y su mensaje y su santificación y su preparación van a conformar parte de esta operación de error a la cual Dios les permite. Para que crean, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué dice su Biblia? Para que crean ¿a quién? A la mentira. No sé si alguna vez ustedes, cuando eran niños posiblemente, ¿no es cierto?, jugaban a algo, ¿no es cierto? Le dijeron, mira allí adentro en esa casa hay algo bien bonito, anda a ver, y tú pensaste que era algo así, fuiste, y había algo tremendo y saliste asustado. Te sentiste, ¿no es cierto?, engañado y fue un tremendo susto. Te mintieron, tú creíste a la mentira. Algo tan infantil como eso es lo que el Señor nos está advirtiendo ahora. Ahora tú vas a hacer lo mismo por ser engañado de Satanás.
Dice el versículo 12, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron en la iniquidad. La iniquidad no es otra cosa que complacerse y continuar en la desobediencia, empecinarse en rebeldía de obedecer al Señor, de mantenerse en las ideas que tú tienes, mantenerte en los ambientes que te gustan, continuar con las ideologías que te hacen sentirte bien. Todo eso, el Señor dice que va a permitir. Tú no te vas a dar cuenta cuando Cristo haya salido, cuando su Espíritu salió de tu mente. Ahora demonios gobiernan tu ser y tú no te das ni cuenta y crees que estás muy bien. Hay una advertencia terrible, terrible lo que pasa en Ezequiel. En Ezequiel, capítulo 16, 23 dice, en Ezequiel 16, 23 dice así, una advertencia importante para nosotros en este pueblo. Y fue que después de toda tu maldad, ay de ti, dice el Señor Jehová. En 24, edificaste alto y te hiciste altar en todas las plazas. El 25, y toda cabeza de camino edificaste tu altar y tornaste abominable tu hermosura y abriste tus piernas cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Bien explícito este pasaje, ¿cierto? Bien explícito de la foto que nos da en qué consiste la rebeldía al punto de lo que es el rechazo del llamado del Señor. El 26, y fornicaste con los hijos de Egipto y tus vecinos de grandes carnes y aumentaste las fornicaciones para enojarme. El Señor nos amonesta en una forma gráfica cómo es nuestra actitud, cómo hay una prostitución espiritual cuando yo desisto de ser obediente al Señor, cómo me entrego abiertamente a la iniquidad. Y en esto lo llama abominación. Y en este contexto, relacionándole con Apocalipsis 18, que dice, ¿no es cierto?, cuando dice aquí el Apocalipsis 18, 2, caída, caída es Babilonia la grande y hecha habitación de demonios, como hemos dicho. Cuando ya los demonios gobiernan las mentes de las personas, ¿qué pasa? ¿Qué hay adicionalmente a eso? Y hay albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aves inmundas y aborrecibles. Miren lo que dice aquí en Levíticos 11:13. En Levíticos 11:13 me habla de las cuales son las aves inmundas. Dice, y las aves, estas tendréis por abominación. La palabra abominación, inmundo, no se comerán, serán una abominación. Dice allí, Levíticos 11:13, el águila, el quebrantahuesos, el esmerejón, el 14, el milano y el buitre según su especie. Miren ustedes las clases de aves que son aborrecibles e inmundas. Miremos con esto en Jeremías 5:27. Jeremías 5:27 al 26. 5:27 y 28. Dice, como jaula de pájaros, así están también sus casas llenas de ¿qué? Jeremías 5:27. Como jaulas llenas de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Miren ustedes, ¿qué es lo que hay en esta guarida de aves inmundas? Engaños, hermanos queridos. Hay engaños, mentiras, fábulas, todo tipo de convicción, de enseñanzas falsas y mentirosas. Cuando me pongo a pensar en esto, entonces, hermanos queridos, ¿en qué mundo estamos viviendo? Quiero que miremos aquí, hermanos queridos, en Apocalipsis 16:16. Apocalipsis 16:16, ¿qué dice? Y los congregó en el lugar en el que hebreo se llama, ¿qué cosa? Armagedón. Miren ustedes en Lucas 17:37, para que miremos esto. ¿Dónde, preguntan los discípulos, dónde se van a unir? ¿Dónde se van a juntar? ¿Dónde va a ser este Armagedón? Miren lo que dice Lucas 17:37. Y respondió Jesús, ¿no es cierto? Y respondiendo le dicen, ¿dónde, Señor? Y Jesús les dijo, ¿qué dijo Jesús? Donde estuviera el cuerpo, ¿qué cosa? Allí se juntarán también las águilas. En Mateo 24:28 dice, porque donde estuviere el cuerpo muerto,
allí se juntarán las águilas. Águilas y buitres son animales, ¿qué tipo de animales? De pájaros. ¿Qué comen? Carroñas, cuerpos muertos. Para que venga en el mundo, hermanos queridos, esta presencia de demonios por todas partes, tiene que haber cuerpos muertos, tiene que haber muertos espirituales, tiene que haber personas que no estén con vida, que no tengan el Espíritu Santo, sino que estén sus mentes dominadas por espíritus malignos, muertos, cadáveres espiritualmente, en donde estos buitres, estas águilas, van a fiestar, van a hartarse, van a henchirse de esos cuerpos, de esas carnes en todo el mundo. Y el Señor advirtió que eso es lo que está por pasar, y eso está sucediendo. Y tristemente estamos viviendo eso ahora. ¿Saben por qué? Porque Mateo 24:15 me dice, Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando vieres abominaciones de desolación, ¿en dónde, hermanos? Que habló el profeta Daniel, que estará ¿en dónde? ¿En qué parte? ¿Dónde va a haber estas abominaciones, estas aves de rapiña? ¿Dónde van a fiestar estas aves de rapiña? En los cuerpos de los feligreses, de los hermanos de la iglesia, que están muertos en sus pecados, que no están viviendo la vida de Cristo. Estos engaños, estas doctrinas mentirosas están henchiendo los demonios que están tomando el mundo en el lugar santo, en el templo de Dios, en su iglesia. Cuando ustedes leen Ezequiel 8, cuando miran las abominaciones, cuando fue Ezequiel en visión, entró al templo y miró a las mujeres endechando a Tamuz, cuando miró a aquellos que adoraban al sol, cuando miró toda clase de cosas, pinturas en las paredes, todas esas cosas, nos damos cuenta de que cuando abominaciones estén pasando en el lugar que Cristo lo estableció, es porque Cristo está próximo a salir de ese santuario. Y va a dejar que esas iglesias, que esos lugares de adoración continúen siendo tomados por demonios y sigan en esas falsas formas de religión. Para más o menos ir concluyendo en esta mañana, hermanos queridos, qué triste como cuando Cristo explicó en Mateo 24:23. Entonces, si alguno dijere, aquí está el Cristo, no lo creáis. El 24, porque se levantarán, ¿qué cosa? Falsos cristos, falsos conceptos de cristianismo, falsas formas de entender el evangelio. Un evangelio, ¿no es cierto?, completamente en libertinaje, completamente dado a la frivolidad, completamente apelando a los sentidos, a las emociones, a la música, al éxtasis. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. En Mateo 24:39 dice, tristemente, personas que no tuvieron ya el Espíritu, no entendieron hasta cuando vino el diluvio y los llevó a todos. Así también será en la venida del Hijo del Hombre. Actualmente, hermanos queridos, cuando el Espíritu Santo ya no está en la mente de la gente, no está en la mente de los hermanos de la iglesia, no está en mente de los dirigentes de la iglesia, entonces la gente está sin poder entender, y no van a entender sino hasta cuando es demasiado tarde. Y el versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Podemos estar dos aquí en la iglesia en esta mañana. Habrán dos, ¿no es cierto?, dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. No sé quién esta mañana. Primeramente, ¿cuántas mujeres se dedican a la cocina en esta mañana? Parece que nadie en esta iglesia. No, mentira, sí, parece. Todas las damas aquí son muy profesionales en la cocina, ¿verdad? Seguro que sí. Pero el Señor dice que no utilizan licuadora, sino utilizan molino. El único lugar que yo conozco actualmente donde utilizan molino es en las fundaciones. Y ni siquiera las fundaciones, porque ya tienen luz eléctrica. Entonces ya los molinos ya nos... Pero yo me pongo a pensar en los tiempos cuando yo iba a las fundaciones y molía con molinos el maíz a mano para 50 personas. Moler una tinaja gigante de maíz para hacer arepas.
Y preparar era cosa seria, hermanos queridos. Era algo que realmente le teníamos miedo y susto, ¿verdad? Y las condiciones de vida eran tales que uno tenía que trabajar así para poder comer, si no, no había comida. Y dice el Señor que habrán dos mujeres. Ahora, pues en el tiempo que vivimos actualmente, hombres y mujeres tienen que aprender a cocinar, ¿verdad? Pueden estar dedicados en el trabajo eclesiástico de una fundación aún. Puedes estar en el campo, viviendo en una finca. Puedes estar en la iglesia predicando, eres pastor. Puedes estar en la obra misionera, como quiera que sea. Simplemente, tú no eres candidato para el cielo. ¿Por qué? Porque en tu mente no rige alguien. No rige el Espíritu Santo, sino rige cualquier otro espíritu. El Señor dice que habrán dos. El uno va, sí, el otro no. Ojalá que en esta mañana todos los que estamos aquí estemos moliendo el campo ya, ¿verdad? Y ojo que el Señor está hablando aquí de gente que está activa en la obra, ¿no? No dice los que estén en los bares, el uno será tomado, ¿sí o no? ¿Dice así? El que esté en la discoteca, el uno será tomado, ¿dice así? No. El que está en el campo, uno sí y otro no. El que está moliendo y trabajando duro, uno sí y otro no. No, pues los que están afuera, pues ni para pensar. Los que están en el sostén propio, los que están en la obra médico-misionera real, los que están en la verdad presente. Hay que estar pendientes de que no seamos falsos mentirosos. Mire lo que dice Lucas 17:34. Dice así: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Esto suena bastante tenaz, ¿no? Tremendo, perdón, expresión. Dos en una cama, ¿verdad? Pueden ser dos hermanos, pueden ser dos esposos. Ahora hay tantas opciones de pensar en esas cosas, pero tratemos de ser conservadores en el asunto. Simplemente analicemos. Habrá dos, lo más íntimo, el uno será tomado y el otro será dejado. Vuelve a decir, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quiénes son dejados en el cementerio? Los muertos y cadáveres. La experiencia de cada uno, hermano, tiene que ser una experiencia que sea viva. Si tú estás en el campo, pica la cebolla con alegría. Si tú estás haciendo tu huerta, hazlo con gozo y con cánticos. Si tú estás haciendo pancito integral, hazlo con cariño. Porque si estás mal genio, aburrido, ay, no aguanto esto, quiero el mundo y los placeres, serás dejado al ser devorado por esas aves de rapiña. Finalmente, el último punto en esta mañana, hermanos queridos, ¿cómo es que se nublan nuestros sentidos para que salga el Espíritu Santo de mi mente y entren los demonios a controlarme? En Mateo 24:37 al 41 dice así, Mateo 24:37 al 41. Mas como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué característica? Comiendo y bebiendo. La primera característica que el Señor ha puesto para permitir que mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo, ¿qué ha sido? La reforma pro salud, la alimentación. Si yo empiezo a hacer pelea contra eso, si yo empiezo a argumentar, eso es para los que son extremistas, para los reformistas, eso es para los que están ahí medios fanáticos, ¿verdad? Si pensamos así, desde allí me doy cuenta que el Espíritu Santo está saliendo de mi mente y otro está tomando este lugar. Pero cuando el Señor me ha avisado y me dice, aprende estas cosas, crece, mi vida va transformándose. Miren lo que dice aquí, algo importante. Y dice, casándose y dándose en casamiento. Vamos a Lucas 17:26. ¿Qué otro factor? Vemos que la temperancia, la reforma pro salud, es el primer paso o para que te salves o para que te destruyas. Hay muchos que van a decir, salvos por obras, hermanitos, el que quiera argumentar con esas cosas, bien pueda, tranquilos. Lo que sí sé claro es que el Señor quiere evidencias de que mi cuerpo y mi mente se estén limpiando físicamente. Y algo más, dice así, en Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, ¿no es cierto? Comían, 27, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos. Por ahí le escuchaba allí, ¿no? Que antiguamente, ¿no es cierto?, los padres tenían muchos hijos.
Actualmente los hijos tienen muchos padres, ¿verdad? Se han cambiado las cosas actualmente en los patrones de la sociedad. Y nos decía que lo mismo eran las épocas de Noé. Las mujercitas, cada uno buscaba su gusto y los varones también. Muy interesante. No sé todos los detalles, pero podemos elucubrar, ¿verdad? Y comían, ¿es cierto? ¿Qué más dice aquí en Lucas, verdad? Y las mujeres maridos hasta el día que entró Noé y destruyó a todos. El 28, miren este punto siguiente. Asimismo, en los días de Lot, la experiencia de Lot también había intemperancia, comían y bebían, desprecio por los consejos de Dios y por las leyes de Dios en la salud, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿A cuánto nos gusta ir al mall? Acaban de ver un mall aquí en Carapungo cerca, ¿verdad? Un mall muy bonito a todo dar, pues, ¿verdad? ¿A cuánto nos gusta ir a los malls? ¿Verdad? Nos encanta. Hay algunos más que otros, algunas personas, algunas niñas más que a otras, ¿verdad? Les encanta ir a los malls. ¿Para qué vamos a los malls? Para darse el baño, ¿no es cierto?, primeramente de popularidad. Entonces se ponen bien pitucos, bien bonitos, bien simpáticos, para llamar y captar ¿qué cosa? La atención, ¿no es cierto? Para mirarse atractivo y decir cuántas miradas captan en su paso. Fuera de eso es para entrar a un patio de comidas y disfrutar de algo rico que nos van a presentar allí. Miren cómo todo está conectado en lo que nos desvía del Señor y lo que nos edifica. Y compraban y vendían y edificaban. Aquí tenemos a grandes expertos, ¿no es cierto?, en la edificación, arquitectos, personas que construyen. Algo que quiero que pensemos, hermanos queridos, es la idiosincrasia, la mentalidad. Cuando tu hijo nace, ¿qué esperas? ¿Qué es lo que tú forjas para tu hijo? Que mi hijo se haga grande, ¿cierto? Que mi hijo sea alguien en la vida, ¿cierto que sí? ¿Y cómo le haces a tu hijo alguien en la vida? ¿Cómo le dices que edificaban? Para que se edifique, ¿qué tiene que ser? En las normativas mundanas, un gran arquitecto. Y para ser arquitecto, ¿qué tiene que hacer? Estudiar. Para alcanzar a ser un gran magnate, economista, constructor, ingeniero, lo que sea, tuviste que haber implementado un mecanismo de educación. Y el Señor dice que la educación es lo que va a acabar este mundo. Porque la educación, el sistema de conceptos educativos, de desarrollo intelectual por fines de desarrollo humano, es sinónimo de dejar al Espíritu Santo fuera de tu mente. Y es un sinónimo que tú empiezas a ver, estás palpando. Todo ahora es comercio, todo ahora es compra-venta. Por ahí alguien me decía a mí, alguien me enseñó que todo el mundo tiene un precio. Y en esta mañana, ¿cuál es tu precio? Todo el mundo tiene un precio. Si a mí me ofrecen $1,000 por robar un banco, no, pues soy adventista, soy cristiano, yo pastor, soy amigo, soy laico, soy lo que sea. Toma $1,000,000. No, pues tampoco, no, un milloncito, no. Toma 100 millones. ¿A quién tengo que matar? Se acabó. Se acabó mi liturgia, se acabó porque tengo un precio o no. ¿Tengo un precio? ¿Sí o no? Todo el mundo, de acuerdo a ese señor, tenía un precio. Me di cuenta y me puse a pensar y dije, es verdad. Me puse a pensar, ¿cuál sería mi precio? No sé. ¿Será por eso que el Señor me tiene echando asadón todos los días? Duro para ayudarme a que mi precio esté conectado con el Señor, no con las cosas mundanas. En fin. Simplemente el tema de educación. Entonces, dos puntos que destruyen mi conexión con el Espíritu Santo. La reforma pro salud, la temperancia y la educación. Esos dos aspectos destruyen tu comunión con el Espíritu Santo y te hacen una habitación demoníaca. Y el último punto para esta tarde terminar. Llamado final al pueblo obediente. Mateo 24, vamos a leer los últimos versos, 16 al 20. Mateo 24, 16. Cuando veáis todo esto, ¿no es cierto?, dominaciones en el lugar santo, la primera cosa que dijo Jesús que hay que hacer, ¿cuál es? 16. Entonces los que estén, ¿dónde? En Judea,
huyan a los montes. Nosotros hemos vivido en Judea yo nací prácticamente en Judea moderna, en la iglesia adventista, el lugar donde Dios derramó su luz. Y el Señor me dice en esta mañana que si yo he morado en las filas de nuestra iglesia, en los procesos de crecimiento doctrinal, y mi vida ha experimentado el mensaje de los 3 ángeles, el Señor me dice cuando empiece a haber abominaciones, todo lo que eso involucra dentro de la iglesia y afuera en el mundo, ha llegado el tiempo de huir. Y en esta mañana, ¿cuántos vivimos en el campo, hermanos? Tú piensas que todavía tienes tiempo para ir al campo, a cambiarte de negocio, vendes aquí chocolates en la tienda, pero quieres irte al campo para vender vacas. ¿Piensas que esa es la vida de ir al campo? Déjame decirte que se te acabó el tiempo. La gracia se está terminando y dice el Señor, cuando veas las abominaciones, es tiempo de huir. Te pregunto en esta mañana, ¿a dónde estás huyendo? ¿Sabes tú cocinar? No, ni siquiera servir agua, se me quema el agua hervida. ¡Qué vergüenza! ¿Para dónde voy a huir si ni siquiera sé lo más básico? Hermanos queridos, ha llegado el tiempo de la huida, que ya es un tiempo en el cual debemos tener todas las facultades tan precisas de saber a dónde yo me vaya a establecer. ¿Cómo establecerme y organizarme rápidamente? El 17. Y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Yo te pregunto, los que tienen terraza en sus casas, ¿para qué la usan? ¿Para qué se usa una terraza? Para tender la ropa, ¿cierto? ¿Por qué la ropa la tiendes en la terraza? Por el sol, ¿cierto? Porque el sol te da directamente en la terraza. Asimismo, la terraza es un lugar donde tú puedes ver más panorámicamente. El Señor nos ha dado la profecía, la luz de la profecía, la luz del conocimiento del mensaje de los 3 ángeles, que debimos haberlo recibido en la terraza. Si yo he recibido el conocimiento y doctrina, el Señor me dice, ya no desciendas a la oscuridad. También acordémonos que en la terraza se recibe la lluvia del Espíritu Santo y lo que Él ha hecho en mi vida. Y el Señor me dice, los que han estado en esta experiencia, no desciendan a tomar algo de su casa. Luego el 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Los que han salido ya al campo, los que han caminado en la Reforma Pro Salud, los que han caminado en la educación, los que han caminado en la experiencia cristiana, ya no regresen atrás a buscar qué cosa. Ya no tienes tiempo. No sé los que estuvieron aquí en esta última experiencia de las huelgas que hubieron, ¿cómo estuvo Quito durante unos días? ¿Cierto que era un ambiente un poco hostil, cierto? Los que estaban aquí en esta zona estaban como medios despreocupados porque están a las partes periféricas, pero por el centro era bastante conflictivo. El Señor de una forma milagrosa nos permitió salir de donde estábamos prosiguiendo antes de que nos pararan y nos dañaran los carros y todo. Y me di cuenta realmente del peligro que es estar en un lugar donde el Señor no aprueba, pero cuando vengan los tiempos, el Señor dice, el que esté ya en el campo ya no vuelva atrás. El último versículo en esta mañana, los 2 últimos versículos, el 19. Mas hay de las que estén preñadas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué este tema de crianza se va a complicar en este tiempo final? Precisamente por la educación. Y voy a presentarles unas pequeñas slides para que vean a dónde va la educación y cómo vas a tener que luchar para criar a tus hijos en un medio tan adverso del plan de Dios. Y finalmente el 20, orad pues para que vuestra huida no sea ¿cuándo? En invierno ni en sábado. Actualmente estamos viviendo una agenda global de los desarrollos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas que apuntan a un corto plazo de cuidar el medio ambiente. La encíclica del Papa Francisco, la preocupación del medio ambiente, del calentamiento global. Y el Señor me dice, asegúrate de que cuando huyas no te impidan huir por razones del medio ambiente. Asegúrate de cuando quieras huir no puedas salir por razones de la ley dominical. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿no estamos viviendo el tema del medio ambiente ahora? ¿No estamos viviendo los esquemas para el próximo año que viene? Y vamos a mirar, quiero que a continuación miremos unas slides en esta mañana, continuando con la que tenemos. ¿Sí tenemos ya? ¿Qué dice así la primera noticia? Francisco, debemos ¿qué cosa? Ayúdenme a leer conmigo, ¿está bien? Debemos ¿qué?
obedecer a Naciones Unidas. Si nos consideramos humanidad, entonces tenemos el deber de obedecer cuando organizaciones, ¿de qué tipo? Internacionales, hacen afirmaciones, insistió el Papa. Entonces les pregunto aquí, ¿qué es lo que nos llama a obedecer a Naciones Unidas? En las huelgas que hubieron aquí, ¿quién vino a interceder finalmente? Naciones Unidas, ¿con quién más? Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Miren ustedes, para detener los conflictos sociales, el Papa Francisco pide ¿qué cosa? Pide nuevas autoridades supranacionales. ¿Qué entendemos con eso? Que el gobierno de Ecuador ya no sea el que dictamine la autoridad, sino el que está allá arriba. Que haya autoridades supranacionales para hacer cumplir ¿qué cosa? Los objetivos de Naciones Unidas. Todas son noticias calificadas y lo pueden mirar en internet. Miren ustedes, que vengan guerrillas, organizaciones militares de otros países a establecerse aquí en su país para hacer obedecer las prerrogativas de Naciones Unidas. Miren ustedes nada más aquí, noticia del comercio, miren ustedes, Venezuela obtiene ¿qué cosa? Una banca en el Consejo ¿de qué? De Derechos Humanos, ¿en dónde? En Naciones Unidas. ¿Y por qué, siendo así, no han ayudado a los derechos humanos en ese país? ¿Qué hace ese tipo de organización para el gobierno del mundo? Entonces, ¿qué tipo de derechos humanos estamos esperando? ¿Sí me explico? Solamente unamos los cabos. De CNN, Venezuela se integra al Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Miren ustedes aquí esta siguiente noticia que miré aquí. Parlamento de los Pueblos entregó su propuesta económico al secretario de la Presidencia, José Augusto. ¿Qué dice aquí la última parte de la lectura? El encuentro se realizó ¿dónde? Con la intermediación de las organizaciones de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Estamos viendo entonces cómo se están colocando las cosas, hermanos. El Papa Francisco nombra ¿cuántos? 13 líderes. ¿Para qué? Una nueva religión mundial. Si ustedes leen más abajito, dice el Papa Francisco ha sorprendido a todos al crear una nueva religión que lidere al mundo desde el 2022. Entonces, cuando leemos estas cosas, nos estamos dando cuenta de que el trabajo de Cristo está por terminar. Que las cosas que hemos hablado no solamente quedan en unas ideas más, o simplemente un sábado más, un sermón más, sino empiezan a tomar en cuenta en dónde estoy parado. El Papa quiere un pacto global para educar ¿qué cosa? En una nueva ¿qué? ¿Está atacando aquí el tema educación? ¿Para cuándo se está llevando a cabo esto? Para mayo 14 del 2020. Una nueva agenda de establecer un esquema educativo global. ¿Y qué dice aquí? La Iglesia Adventista y ADRA hacen apelación pública para ayudar mundialmente a niños ¿de qué? De edad escolar, para promover, desde donde dice ADRA en adelante, para promover oportunidades educativas mundialmente para niños que no están ¿en dónde? En la escuela. ¿Cómo se llama este programa que están fomentando? Cada niño, en todas partes, en la escuela. Organizaciones en donde se está promoviendo, organizaciones religiosas que están promoviendo que a partir del 2020 todo niño deba ir a la escuela. Y te pregunto, ¿qué pasa con el homeschool? ¿Para qué existe el homeschool? ¿Para mantenerles medios fanáticos de esos pocos? No, señor. Vamos a mantener aquí a todos en orden. Miren lo que va a pasar también con las finanzas. La economía de Francisco. Él convoca a jóvenes, ¿a qué? Para cambiar el mundo en Asís en marzo del 2020. Un fórum que se va a hacer para establecer la nueva economía del mundo. Y finalmente, siguiente punto, vamos, al siguiente punto. Nativos americanos piden ¿qué cosa? ¿A quién piden los nativos? Los indígenas americanos. Al Francisco a que revoque una antigua ¿qué cosa? Bula papal que los marginaba. ¿Qué dice esa bula? Miren lo que dice aquí, vamos a leer.
La bula firmada por Alejandro VI en 1493 otorgaba a los primeros cristianos llegados a América la potestad de reclamar ¿qué cosa? Las tierras a los pueblos indígenas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tipo de cristianos llegaron a los Estados Unidos? Protestantes, no eran católicos. ¿Y qué están promoviendo ahora? Quiero que sigan leyendo. Estos grupos han viajado desde Estados Unidos y Canadá a Roma con motivo del sínodo amazónico para mostrar su apoyo a otras comunidades indígenas. ¿Trabajan juntos con quién? Con la Iglesia Católica Norteamericana. ¿Con qué fin? Para cambiar las leyes protestantes y defender los derechos de los pueblos. Miren ustedes cómo están tomando pleitos sociales para cambiar las leyes de la Constitución americana, que te daba la libertad de conciencia, de adorar a Dios como tú buscas y de tener un gobierno republicano. A través de los indígenas, a través de los nativos del país, y trabajando juntos con la Iglesia Católica, cambiar las normas del país. Él sacó en el 2015 esta encíclica. Miren lo que dice aquí. ¿Han escuchado ustedes de esta niña Greta Thunberg, no es cierto?, que está allí promoviendo el calentamiento global y todo eso. ¿Con qué conecta este activismo de esta niña? Celebrando a Laudato Si en mayo 24 del 2020. Entonces, la agenda del medio ambiente y Laudato Si el domingo se está viniendo, y el Señor dijo: ojalá tu ida no llegue ni en día sábado ni en invierno. Hermanos queridos, estamos viviendo un tiempo serio en estos momentos. El Señor está próximo a venir y Él quiere tener un pueblo listo y que esté viviendo en ese propósito que Dios tiene. ¿Cuántos queremos en esta mañana pedirle al Señor: Señor, ayúdame a permitir que tu Santo Espíritu more en mi mente, que todo espíritu maligno salga de mi ser y que me ayudes a vivir en obediencia a tu palabra? ¿Cuántos queremos decir eso? Les invito a que oremos para terminar. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, venimos delante de ti a esta hora, Señor, agradecidos por la salud y la vida que nos has dado. Gracias por habernos permitido, Señor, venir aquí a tu casa de oración con el propósito de conectarnos contigo, Señor, y aprender el llamado que tú nos haces en esta mañana, de buscarte y de pedirte, Señor, de que no permitas que seamos arrebatados por el enemigo, sino que tú arrebátanos de ese incendio. Limpia nuestra mente, cambia nuestras vestiduras y ayúdanos a ser la morada de tu Santo Espíritu para que recibamos ese sello de protección en estos últimos eventos que se vendrán. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, implícitamente, una forma transparente y verdadera y genuina, no engañosa, ni falsa, ni mentirosa, ni hipócrita, sino genuina y correcta delante de ti. Que podamos vivir en ese testimonio y que podamos prepararnos para tu pronto regreso. Te rogamos tu bendición en el resto de esta tarde, te rogamos en Cristo Jesús. Amén.